ya estamos en comunicación con el señor Pedro Ferraz, él es experto en gestión de riesgos y desastres. Qué gusto saludarlo, señor Ferraz, muy amable. Muy buenos días, José. Gusto mío. A ver, ¿estamos o no estamos preparados en Lima, ¿no? A pesar que mucho se habla de prevención, mucho se habla de acciones de mitigación, ¿no? ¿Cómo puede usted observar en este momento la situación que se presenta en la ciudad capital, ¿no? Si bien es cierto, se ha registrado un sismo, pero también estamos expuestos ya a otros fenómenos, ¿no? Lluvias extremas, caída de huaicos, deslizamientos, etcétera. Bien, sí, bueno, la preparación es, digamos, el último recurso, luego de intentar o luego de avanzar en reducir los riesgos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son los riesgos. En Lima, por ejemplo, tenemos medio millón de viviendas que están ubicadas en laderas de cerros y por lo tanto son más susceptibles de ser afectadas por los sismos. Tenemos alrededor de 17.000 viviendas en situaciones muy precarias, virtualmente en vías de colapso, y que ante un sismo fuerte pueden terminar siendo destruidas, ¿no? A eso le podemos sumar la situación de la exposición frente al riesgo de tsunami, sobre todo en las zonas digamos, que son bajas digamos, no es el caso de Chorrillos, una parte de Chorrillos sí está en zonas bajas y en una zona que puede ser afectada además porque están los pantanos de Villa, que un suelo, digamos, con una napa freática superficial son mucho más susceptibles de ser afectados. Entonces tenemos varios problemas ahí. Hay casos extremos como el de el Cerro Lomo de Corvina en Villa El Salvador, que están también en una situación digamos, grave, porque hay una cantidad inmensa de arena donde están colocadas las viviendas y por lo tanto son fáciles de ser destruidas en caso de un sismo, ¿no? Entonces tenemos todo este tipo de escenarios. Frente a eso, digamos, no se ha hecho mucho, no hay reubicación, no hay reasentamiento. Hay algunas iniciativas de reforzar algunas viviendas, pero digamos, el número de casos es muy limitado por parte del Ministerio de Vivienda. Ofrece reforzar o mejorar las viviendas en alto riesgo sísmico, pero no está suficientemente difundido su programa. Entonces, lo que queda básicamente es la preparación. Frente a la preparación, tenemos como el principal avance, digamos, siempre han sido los simulacros en donde lamentablemente no participa muchas veces la población y generalmente son realizados por personal de auxilio, digamos, bomberos, funcionarios de las municipalidades, etcétera, pero no logran un enraizamiento fuerte de la población en esto, sobre todo en las zonas vulnerables, en las oficinas, en donde hay empresas formales, sí hay una participación en los simulacros, cada vez mayor, pero nos falta focalizar en aquellos sitios donde el problema es mayor, que es la ladera de los cerros, ¿no? Las zonas como el Rímac y parte del cercado donde están concentradas las viviendas más precarias, ¿no? Entonces ahí falta centrarse mucho más en la preparación frente a posibles desastres y tener planes de evacuación y que la gente sepa realmente hacia dónde debe huir para protegerse eventualmente de dos temas, ¿no? Uno, en las laderas, la caída de rocas y dos, en las viviendas, la posibilidad de colapso, en donde hay que tener una medida en las que de salir rápidamente de esas viviendas porque no van a poder
resistir un gran sismo, ¿no? Entonces, eso falta hacerlo, falta hacer, creo que es muy poco lo que se ha avanzado a ese nivel. Ahora, señor Ferraz, usted ha citado algunos casos, algunos puntos en Lima, pero si tuviéramos que hacer un mapeo, digamos, para que la población que nos esté escuchando, para que los oyentes televidentes que nos sintonizan, un poco puedan tener una idea más clara, cuáles son los puntos, las localidades, las zonas que están considerados en riesgo extremo en estos momentos en Lima. Ya, como me voy a señalar, por un lado, se tiene las zonas donde hay una gran concentración de arena y están las viviendas encima. Es, por ejemplo, tanto la parte del cono norte, hay una gran cantidad de concentración de viviendas sobre montículos de arena importantes, ¿no? Esto abarca varios asentamientos que se ubican ahí, como desde Caraballo, San Juan del Lurigancho, Comas, Puente Piedra también, que es importante, ¿no? De otro lado, en el cono sur, la cosa es más focalizada, digamos. Por ejemplo, una cosa que no se destaca suficientemente es que parte del terreno de Villa El Salvador es un buen terreno, no es, pero hay en las laderas, sobre todo en lo que yo ya mencionaba, se han ubicado poblaciones en el Cerro Lome Corvina y ahí sí la situación es realmente peligrosa, ¿no? Mencionaba también el caso Chorrillos, donde tenemos el problema de los pantanos de Villa y la ubicación de parte de la población en una zona expuesta a tsunamis, ¿no? Particularmente, no solamente en el caso de una parte de Chorrillos, sino que esto abarca también digamos, los distritos donde del sur de Lima, situados en la costa, ¿no? Como el caso de Punta Hermosa, Punta Negra, etcétera, ¿no? Entonces, es eso por un lado. En el caso el cono este también es importante destacar, fundamentalmente en el caso de los sismos, del el riesgo de deslizamiento de laderas en Chosica, parte de Chaclacayo, ¿no? Eh, Principalmente, y en menor grado Atevitarte, etc. Otro aspecto que tiene que tenerse en cuenta es la ubicación de los ríos, ¿no? Generalmente cuando ocurre un tsunami, el tsunami penetra más hacia tierra adentro a través de los cauces de los ríos. Y entonces tenemos el caso de Río Rímac, en donde ya algunas medidas se han construido, digamos, una camina, digamos, una avenida que ya de alguna manera protege parte de posible inundación, por lo menos una zona significativa en el caso Rímac, pero no ocurre lo mismo que el caso Chillón y Lurín, donde hay riesgos principalmente en el caso de Chillón, de poblaciones que están ubicadas en Callao y que podrían ser gravemente afectadas por un tsunami, ¿no? Que es una preocupación, como vuelvo a repetir, el tsunami puede penetrar varios kilómetros a través del cauce del río y causar graves estragos, ¿no? Ahora, ¿qué hay respecto al tema en el centro de la capital, donde hay edificaciones antiguas, ¿no? Las Sí. casonas, ¿no? Los solares, ¿no? Que todavía se mantienen? ¿Qué hay respecto a estas viviendas? Sí, definitivamente ahí hay un problema que no se resuelve durante décadas, diría yo. Yo recuerdo que se hizo en las últimas tres gestiones municipales, tres o cuatro gestiones municipales se han planteado algunas iniciativas para enfrentar el problema de las viviendas extremadamente precarias y en riesgo de colapso en el cercado de Lima. Pues, no solamente viviendas, sino en parte digamos, lo que son patrimonios históricos, o sea, y ese es parte del lío.
no se pueden tocar construcciones que están en franco deterioro y que ponen en peligro a los que las habitan y también ponen en peligro a los transeúntes. Y no se pueden tocar porque no se ha logrado hasta ahora aprobar una ley que permita eso, ¿no? Que permita, digamos, una rápida solución a estos problemas. Entonces, el trámite es tremendamente engorroso y pueden pasar años sin que se puedan atender algunas de estas construcciones, ¿no? Entonces, ahí, combinado lo que es el tema de patrimonio, el otro asunto es que no hay programas de mejoramiento, de reasentamiento de parte de la población que está en viviendas extremadamente precarias en el centro de Lima. O sea, hay experiencias en otros países, estoy recordando La Habana, por ejemplo, en Puerto Rico también, en donde el centro histórico ha sido renovado, pero también en la renovación se ha implicado a la población que vivía ahí y se ha procurado que se mantenga ahí, pero no en construcciones precarias, sino se les reubica temporalmente, se mejoran las construcciones y vuelven en parte a ubicar en las construcciones nuevas que se han hecho, ¿no? Y entonces es un proceso que ha tenido mucho éxito en otros países, pero acá no se ha intentado porque, digamos, hay poco interés en implicar en los procesos de renovación urbana a la misma población que habita el centro histórico, ¿no? Y bueno, los alrededores del centro histórico. Ahora, otro tema que usted lo conoce muy de cerca es el caso del sector este en Lima, ¿no? En Chosica, en Charlacayo, en Ñaña, ¿no? Donde hay poblaciones que incluso se han asentado en zonas donde antes han sido quebradas o cauces de ríos, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Ujú. Porque también pasan décadas y décadas, hay ofrecimientos, pero no se hace nada. Sí. El tema es que en principio se piensa que ese es un asunto que solamente tiene que ver con la población. Ya desde los años 80 recuerdo, incluso se hizo una campaña a través del INDECI y el Diario El Comercio en esa época, a raíz de los huaicos en Chosica, encontramos que se trataban de urbanizaciones formales que vendían terrenos a los pobladores, digamos, vendían a un precio relativamente bajo, pero para esto lo que hacían era ocultar los cauces de los huaicos, o sea, venían con maquinaria, cerraban, tapaban los cauces de los huaicos y ponían letreros como urbanizadoras. Esto ocurrió y es el origen de parte del Pedregal en Chosica, pero también de una cantidad importante de urbanizaciones, entre comillas, o asentamientos que están en Chaclacayo y Chosica, ¿no? Recuerdo que se hizo una campaña, se denunció penalmente con apoyo del mismo jefe de INDECI de esa época, intervino, pero pasó un tiempo y volvieron las urbanizadoras y volvieron a urbanizar y nadie dice nada hasta que ocurre el huaico y descubren que había un huaico, un cauce oculto ahí, ¿no? Entonces ese es parte del problema que sufre la gente de Chosica, Chacacayos, Santa Eulalia incluso, ¿no? Entonces el tema de urbanización ilegal falta, si bien la ley en el Perú señala que hay responsabilidad penal incluso para quienes generen condiciones de riesgo, esto nunca se ha cumplido, o sea, nunca se ha denunciado, se ha metido preso a gente que ha delinquido en esto, ¿no? Entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto que es importante hoy en día es la dinámica de crecimiento que tiene que ver con la especulación ilegal también. Invasiones que se hacen a veces con mecanismos realmente absurdos, ¿no? Estoy recordando
lo que pasa en la cuarta y creo que es hasta la quinta zona de Nicolás de Piero en Chosica, ¿no? Y en varias zonas de Chosica, Santa Eulalia, Chaclacayo incluso, en donde hay un mecanismo de la municipalidad provincial de Huarochirí, en la cual trata de ubicar municipalidades delegadas en las otras altas de las quebradas de Chosica, Chaclacayo, etcétera, y entonces ILES los respalda. Y entonces, ¿por qué? Porque es una especie de clientelismo. A la hora que hay elecciones, esas municipalidades delegadas apoyan al alcalde de Huarochirí, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema, y a cambio de eso les ofrecen mejoras, o sea, aparte del terreno, algún tipo de apoyo para conseguir agua, electricidad, etcétera, lo que casi nunca lo consiguen, pero la gente con expectativas de poder mejorar, acceden y se meten a vivir en estas zonas de cauce de huaicos en las partes altas y alejadas de las quebradas, dentro de las quebradas mismas, ¿no? Entonces, esos son problemas que existen y que no se encuentran soluciones. Yo pienso que es parte de un tema que tiene que ver con la falta de articulación de las diversas instituciones del Estado, ¿no? Estoy pensando, como regresando al tema de sismos, nosotros recientemente estuvimos en el Cono Norte, en varios municipalidades, tratando de diseñar un modelo de gestión municipal de riesgo. Y lo que encontramos, por ejemplo, en el tema de preparación y respuesta, es que se asume que las municipalidades van a tener determinadas responsabilidades en caso de un gran sismo. Entonces tienen sus planes, pero esos planes no se relacionan con los planes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni mucho menos con el gobierno central. Y cuando ocurre un gran sismo, quien tiene que liderar el proceso de respuesta, rehabilitación y reconstrucción es el gobierno central o, en su defecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y entonces hacer planes en donde no hay esa articulación es un absurdo. Tampoco hay una articulación con Sedapal, por ejemplo, con las empresas eléctricas, y el sector salud incluso no está suficientemente relacionado en los planes con las municipalidades, ¿no? Entonces, esa es parte de las deficiencias que tenemos, ¿no? Muy bien, don Pedro Ferradas, como siempre yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, por brindarnos estos alcances respecto a esta mirada que usted ha trazado, si estamos o no estamos preparados en Lima para un eventual desastre. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, don Pedro, muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, un gusto de Gracias. conversar.